unidad. Nuestra segunda unidad se va a denominar generalidades del juicio de amparo. Muy bien. Ok. Dice George Washington. Las armas de fuego son las segundas en importancia, tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. George Washington. Compañeros, en el tema de este curso, este tema de juicio de amparo, estos son algunos temas que vamos a revisar. El juicio de amparo, antecedentes del juicio de amparo en el mundo, antecedentes en México, los tribunales de amparo. Revisaremos también cuáles son los principios rectores del juicio de amparo, las partes, el acto reclamado, plazos para el juicio de amparo, improcedencia, sobreseimiento, cuándo procede el juicio de amparo indirecto, los contenidos de una demanda de juicio de amparo, suspensión del acto reclamado, queja, revisión y concluiremos con la tramitación del juicio de amparo indirecto. ¿Sale? Esos son los tópicos que vamos a analizar. ¿Sale? A lo largo de toda esta clase. ¿Estamos listos para entrar a las generalidades del juicio de amparo? Muy bien. Empecemos, compañeros. Sí. Juicio de amparo. Fundamento, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. Ya vimos que este medio de control busca mantener la supremacía de la Constitución, dejando sin ningún efecto actos de autoridad, normas que fueran contrarias a la Constitución. El juicio de amparo lo tiene el particular, lo tiene el gobernado, ¿frente a qué? Frente a actos de autoridad. Y así como entre comillas, compañeros, un poco más adelante les voy a explicar, en algunos casos también actos de particulares. ¿Sale? Que vulneren los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, que se encuentran en tratados internacionales y también en el caso de invasión de competencias cuando se causa una afectación a un gobernado. ¿A qué me refiero? No me confundan con la controversia constitucional, ¿eh? No me la confundan. Aquí sería este supuesto. Imaginen ustedes que un gobierno estatal, gobierno de un estado, vulnere una competencia que le corresponde a la autoridad municipal y esa invasión de competencias le causa un perjuicio a A, que es el particular. A no es un ente público, ¿verdad? A es un particular. Si esa invasión de competencias le causa una afectación, A, por esa invasión puede promover un juicio de amparo indirecto. Muy bien, compañeros. Ok, entonces reiteramos. Juicio de amparo, medio de control de constitucionalidad, ¿sale? Déjenlo clasifico. Jurisdiccional, concentrado, ¿sale? Y concreto, que procede contra actos de autoridad y en algunos supuestos contra actos de particulares que vulneren los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Muy bien, compañeros. Ok.
Y además, también vigila que la autoridad dentro del ámbito de sus competencias no invada la competencia y lesione un derecho de un particular. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. El fundamento constitucional de nuestro juicio de amparo lo tenemos en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Y tenemos una ley especializada en juicio de amparo que conocemos con el nombre de ley de amparo. Su nombre completo es Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Lo que por ahí no contemple en temas procesales esta ley, tomaremos como norma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien. Ok. Compañeros, cuando la autoridad vulnera mis derechos, cuando la autoridad los lesiona, el objeto del juicio de amparo es restituir al gobernado en el goce de ese derecho humano y restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Se entiende, compañeros? Ok, entonces busco regresar las cosas como estaban antes. Tenemos que sentirnos muy orgullosos, compañeros, como juristas mexicanos, y les voy a decir por qué. Porque el juicio de amparo es un producto que México exporta al mundo, ¿sale? Nosotros lo creamos, ¿sale? Y es un medio que se toma en muchos países de América Latina y en Europa también. Por eso, no olvidemos la gran tradición jurídica que México ha aportado en el mundo con el juicio de amparo. Pero, sin embargo, por supuesto que el juicio de amparo tiene algunos antecedentes. Lo voy a mencionar a grosso modo para que vayamos entendiendo este aspecto histórico. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Compañeros, fuimos 3 siglos parte de la corona de España. En ese supuesto, muchas disposiciones españolas tuvieron una gran implicación en nuestro país. Había los llamados fueros que otorgaba el rey, que concedían algunos derechos a los súbditos, ¿verdad? Los fueros eran carta de derechos, cartas protectoras, pues de algunos derechos que el rey, en un ejercicio de su gobierno, en una cuestión de su potestad, le daba a sus súbditos. Los procesos forales eran procedimientos para protegernos de esos derechos que el rey, perdón, nos había concedido. Muy bien. Habían algunos procesos como las reales audiencias, en este caso el justicia mayor, que protegía, concedía una protección por actos realizados por terceros. El justicia mayor era un juez itinerante, andaba por todo el reino y cuando por casualidad llegaba a pasar por nuestra comunidad, le pedíamos al justicia mayor su intervención. ¿Ok? El fuero de Vizcaya fue un fuero que limitó los poderes del rey y los ciudadanos podían oponerse a una decisión del monarca. Y el fuero real era un recurso de alzada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un juez emitía una sentencia, lo que pedíamos con el recurso de alzada es que el superior jerárquico de este juez revisara la sentencia, la resolución que había emitido el inferior.
la confirmara, la modificara, la revocara. Ese es el punto principal de ese antecedente del recurso de alzada. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. En Gran Bretaña, por ahí del año de 1689, tenemos un antecedente con el Writ of Habeas Corpus. Era un medio que tenía el súbdito para protegerse en contra de una aprehensión arbitraria. ¿Sale? Ninguna detención va a ir en contra de las leyes del reino. Y si me vas a detener, tienes que fundar y motivar la causa de tu detención y ponerme a disposición de un juez, quien hará la calificación si la detención es legal o no es legal. ¿Se entiende, compañeros? Ok, es el antecedente, este writ habeas corpus, de nuestro amparo contra una orden de aprehensión. ¿Se entiende o no, compañeros? Bien. El recurso de casación en Francia. Había un tema muy importante. Vean, el recurso de casación procede como un medio de impugnación para combatir sentencias que tuvieran cierta ilegalidad en juicios penales y civiles. El Tribunal de Casación fue un tribunal que se fundó después de la Revolución Francesa. Todo lo que sonara al antiguo régimen era mal visto. No les gustaba a los franceses todo lo que pareciera del régimen antiguo. Y muchos de los jueces tenían que ver con ese antecedente. Lo que hizo la Revolución Francesa es que estas decisiones de los jueces, estas sentencias, iban a ser objeto de revisión por un tribunal llamado Tribunal de Casación. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Este tribunal es el antecedente de lo que conocemos como amparo directo. Muy bien. Ok, compañeros. También tenemos el antecedente en los Estados Unidos de América. Con el right of certiorari, el debido proceso. Due process. Compañeros, regulado por nuestro artículo 14. A ver, ¿qué dice el artículo 14 en su párrafo primero? Nos dice, perdón, sería en su párrafo segundo, perdón, dice, nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades, posesiones, derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Compañeros, ¿podemos privar de la libertad a Antonio Zamora? Sí, pero siguiendo un procedimiento ante los tribunales en la cual se determine la responsabilidad por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. ¿Luis Franco puede perder su propiedad? Sí, pero tenemos que seguir un proceso en la cual se determina que Luis Franco no tiene un derecho legítimo sobre su propiedad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Nadie puede ser privado de su libertad, de su propiedad, de su posesión, de sus papeles, si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en las cuales se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
¿Ok? Right of mandamus. La orden de un superior que le da a un inferior para que realice un determinado acto. El superior ordena al inferior. Right of injunction. Mandamiento de un tribunal de equidad que impide, que suspende una ejecución. ¿Qué? Esto, compañeros, que detiene, pone una barrera a un acto de autoridad. ¿Para qué? Para que no se vulnere el derecho de la persona que promueve el amparo. ¿Sale? Suspendemos los efectos del acto de autoridad y la autoridad no puede llevarlos a cabo hasta en tanto no se resuelva el amparo de fondo. Muy bien, compañeros. Ok. Vamos a empezar con los antecedentes en México. Mucha atención, por favor. Mucha atención porque es muy importante que lo conozcan, compañeros. Ahí va. Empezamos con el caso mexicano. Época colonial. Las leyes españolas tenían una gran implicación en nuestro país. ¿Sale? Había un amparo virreinal que se promovía ante el Justicia Mayor en la cual se le pedía la protección a este Justicia Mayor. Normalmente le decíamos ampáreme, protégeme. Y el Justicia Mayor de proceder concedía la protección y dejaba sin efectos el acto, la actividad del particular que no causara una afectación. ¿Sale? Ampáreme. La orden de obedézcase y no se cumplan es de que muchas veces las leyes del rey se deben de obedecer, pero si consideramos que son injustas, que son contrarias a los derechos del hombre, como en su momento se establecían, lo que normalmente se decían en estos casos es la ley del rey se obedece, pero aunque en este caso en particular no se cumple. ¿Se entiende, compañeros? Porque esa persona solicitó su protección. México alcanza la independencia en 1821. ¿Sale? Sin embargo, cuando México alcanzó su independencia con un primer imperio que abarcó de 1822 a 1823, no se estableció ningún medio de protección para la Constitución o para el nuevo orden que se había establecido dentro del Estado. No había ningún antecedente. Para el 1824, en la Constitución Federal, aunque se hablaba de la supremacía de la Constitución, tampoco existía como tal un mecanismo constitucional para hacerla efectiva. Muy bonita la Constitución, pero no establecía cómo se iba a proteger. ¿Sale? De 1835 a 1836, los conservadores ganan, tienen mayores adeptos y establecen una constitución de corte centralista. ¿Sale? Constitución centralista. Pero esta constitución, ¿qué creen, compañeros? Tiene un punto muy importante, fundamental. Crea el primer medio de control de constitucionalidad en una constitución de nuestro país. Ese medio de control de constitucionalidad tiene un nombre. Atentos, por favor. Se llama Supremo Poder
conservador. ¿Cómo operaba? Teníamos a los tres poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y teníamos un cuarto poder, que era el supremo poder conservador, que revisaba que los actos de estas autoridades estuvieran apegados a la Constitución. Y de sus actos no ser apegados a la Constitución, este supremo poder los dejaba sin efectos. ¿Ok, compañeros? Es un primer antecedente de un medio de control de constitucionalidad, el supremo poder conservador, presentado por un jurista llamado Manuel Sánchez Tagle. ¿Ok? Muy bien. ¿Listos? Bien. Lamentablemente, en 1842, este supremo poder conservador se deroga. Ya no existe más. De 1842 a 1847, México tiene una guerra con los Estados Unidos, en la cual perdemos más de la mitad de nuestro territorio. Muy bien. Para 1847, con la tristeza de haber perdido nuestro territorio, relamemos nuestras heridas, entramos en una profunda crisis institucional, en una profunda crisis de identidad, compañeros, porque México fue ultrajado, porque México fue vulnerado, porque México fue dividido. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio en manos del expansionismo norteamericano. En 1847, bueno, pero antes, un poco antes, tenemos una provincia de México, ¿sale? Aquí, este año es muy importante y ahorita lo vamos a revisar. Pero antes, en 1841, como México había adoptado el centralismo, una provincia que hoy abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Campeche, antes era un solo estado, era la provincia de Yucatán. Como México adoptó el centralismo, Yucatán dijo, ahí nos vemos, y se separó de la República temporalmente, ¿sale? Yucatán, a través de un filósofo, no era jurista, era filósofo, llamado Don Manuel Crescencio Rejón, crea el juicio de amparo en esa Constitución de Yucatán de 1841. Si de algo deben sentirse orgullosos los yucatecos, es que ellos son los creadores del juicio de amparo en nuestro país, por conducto de don Manuel Crescencio Rejón. En esa Constitución se establecía que contra leyes, decretos o actos contrarios o contratos del Ejecutivo va a proceder el amparo. ¿Vale? Solamente va a proceder con aquella persona que solicita la protección,
que solicita la tutela, que solicita el manto de la justicia constitucional. ¿Me van entendiendo, compañeros? Ok. Para 1847, recuerden que habíamos perdido más de la mitad del territorio. México, en 1847, deja el centralismo con la nueva nación, con los 2 millones de kilómetros cuadrados que perdimos. México se tiene que reagrupar y entonces México vuelve a establecer el federalismo como forma de Estado. Muy bien. México crea un acta de reformas en 1847 y tenemos a un jurista tapatío que conoce del proyecto de Manuel Crescencio Rejón. Ese jurista tapatío, de nombre Don Mariano Otero, que vivió pocos años, compañeros. ¿Qué creen? Que hay una referencia importante. Los genios, la gente sobresaliente, pues muchas veces vive poquitos años, compañeros. De verdad, don Mariano Otero murió a los 34 años. O sea, a los 34 años murió don Mariano Otero. Pero él conoció del proyecto de don Manuel Crescencio Rejón. ¿Y qué cree? Lo presenta a nivel federal. Entonces, para 1847 se incluyó en este texto federal el juicio de amparo. Don Manuel Crescencio Rejón es el padre. Don Mariano Otero es su padre adoptivo. ¿Vale? Así lo tomamos, compañeros. Por eso, cuando ustedes entren a la Suprema Corte, hay dos monumentos que al momento de entrar los van a ver. El de don Manuel Crescencio Rejón y el de don Mariano Otero. Muy bien. Ok. Compañeros, esta es la historia del juicio de amparo. Y para empezar de lleno con los temas que vamos a exponer, vamos a darles pues un pequeño descanso. Su micrófono. Bueno, compañeros, perdón. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con esta unidad. Ya vimos los antecedentes del juicio de amparo. Ya analizamos el concepto de juicio de amparo. Muy bien. ¿Cuáles son los tribunales que tienen competencia para conocer del juicio de amparo? Destacamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en salas. ¿Vale? Ahí les va. Bien. Hay dos tipos de amparo. Amparo indirecto y amparo directo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio por violaciones cometidas durante el procedimiento de estos juicios. Lo que no sea una sentencia definitiva, un laudo o una resolución, va a ser competencia del juicio de amparo en la vía indirecta. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Atentos, por favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
tiene una competencia originaria, aunque también puede ejercer su facultad de atracción. Es decir, la Corte se puede hacer de todos aquellos asuntos que considere relevante. ¿Ok? Si lo considera relevante, la Corte lo puede atraer, ¿sale? La Corte puede decir, yo voy a conocer de este amparo. O también la Corte puede decir, lo atraigo y ahora yo lo conoceré, porque yo soy quien originariamente debe de resolver sobre cuestiones de legalidad y sobre cuestiones de constitucionalidad. ¿Se entiende, compañeros? La Corte atrae el asunto. ¿Por qué? Porque es un asunto relevante, porque quiere formar un precedente. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. También la Corte puede conocer en la fase de revisión, tanto en la vía de amparo indirecto como en la vía del amparo directo. Si lo que se plantea tiene que ver con cuestiones de constitucionalidad. ¿Sale, compañeros? Si tiene que ver con cuestiones de constitucionalidad, entonces en revisión podrá conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? ¿Cuándo opera la revisión? Atentos. Ya se ha emitido una sentencia en el juicio de amparo. Como esta sentencia plantea una cuestión de constitucionalidad, presentamos recurso de revisión. Y esa revisión, como es cuestión de constitucionalidad, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? En cuestiones que versen sobre la constitucionalidad. ¿Comentarios, compañeros? ¿Está claro? Antonio, te escuchamos, por favor. Permítame. Ya, mi estimado Antonio. Muchas gracias. Este, bueno, tanto el recurso de atracción queda eh, a discreción o a juicio de la misma Suprema de atraer el caso In- que in- crea que debe de atraer. inclusive quítele recurso, ¿eh? Porque no es ningún recurso. Si habláramos de recursos que las partes lo pueden promover, no. Como usted bien lo indica, esa discreción de la Corte, Ok, ¿sale? Es más, usted ni lo va a solicitar, la Corte si lo considera pertinente lo va a traer, ¿sale? Se lo considera relevante. Posiblemente a lo mejor algún juzgado de distrito, algún colegiado le diga a la Corte, oiga, Corte, como que este asunto es relevante, pudiese atraerlo, pero sí va a ser una facultad discrecional de la Corte. ok, muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Enrique, te escuchamos, por favor. Sí, creo que tiene, bueno, veo fundada la pregunta del compañero porque entonces vuelve a pasar los temas es recurrente, o sea, solo es en cuestión lo que decía usted también de politiquería, ¿no? Porque muchas veces lo atrae por cuestión de conveniencia política o muchas veces no. Entonces es un, ¿qué sería? Es una cuestión de personalidad jurídica, el que él puede a conveniencia atraerlo o no, o a interés de la Corte. Sí, porque es un asunto relevante y también porque a lo mejor quiere quitar un poco de la carga a los tribunales, a lo que me refiero. Una resolución que emita la Corte, si es aprobada por 8 ministros en pleno,
o 4 en salas, ahorita les menciono cómo se conforma la corte, conforman lo que se conoce como el precedente judicial. Y ese precedente judicial es vinculante y obligatorio. Supongamos un caso en particular. Ahí va. Atentos, ¿eh? Imaginen que se acaba de aprobar un nuevo impuesto, ¿sale? Y ese impuesto afecta a 20 millones de contribuyentes, ¿sale? Muy bien, 20 millones de contribuyentes se consideran pues afectados en sus derechos fundamentales. Y entonces se promueven miles y miles de amparos. Se va a saturar varios tribunales con estos amparos. Entonces la corte dice, a ver, vamos a quitarnos de broncas y yo lo voy a resolver. Como es un criterio que yo, máximo tribunal de nuestro país, va a emitir, es un criterio que vamos a conocer como el precedente judicial y todos los demás jueces se van a sujetar a mi criterio. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sale? Hago que un poquito, quito la chamba, quito un poquito la carga que pueden tener los tribunales con estos asuntos que se están planteando. ¿Me entendió, Enrique? Un poco, sí. Bueno, la pregunta la hago por ejemplo, en el caso del fiscal, que tiene problemas personales y los mezcla y hace un relajo, ese es un problema que yo me imagino que debería de ser de interés federal. Entonces, debería de ser que si yo soy una instancia federal que vela por la justicia federal, pues debería estar viendo eso, ¿no? No a petición, pero como yo lo que veo es si quiere, si lo forzan, si muchas cosas, a eso me refiero con cuestiones políticas. Es más el peso político que tiene para atraer ciertos casos, como por ejemplo el caso de esto de los 20 millones, sí sería un caso masivo, pero solo así intervendría. Si son cuestiones básicas de uno mortal, pues no, él no intervendría. Sí. No, porque por eso le deja la potestad a los tribunales, a los juzgados de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados, para que la corte se empape de cuestiones que sean de relevancia. Como usted lo dice, es muy subjetivo, pero es esa relevancia que quiere tomar la corte, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Sí, a sus órdenes. Mi estimada María del Rayo, la escucho, por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, compañera. Hola. Sí. Gracias. Sí. Esto sería, por ejemplo, de los impuestos especiales, lo que decías, el caso de la tenencia. Pudiese ser un supuesto, ¿verdad? Pudiese ser un supuesto que muchos se ampararan y que la corte decidiera, voy a traer este asunto porque quiero formar un precedente judicial que los demás tribunales deben de seguir. Pero seguimos que es un Que sería tema. un puesto que digamos que a nosotros nos afecta como. Sí, Perdón, es que me está fallando la conexión horrible y el audio se va y viene. sí, bueno, sí la escuchó más o menos. Hablaba usted de el impuesto sobre la tenencia, ¿no? Que la corte dijera, pues lo voy a traer y voy a resolver y crear un criterio precedente. Como bien lo estableció también Enrique, sigue siendo una facultad discrecional, ¿sale? Algunos asuntos los atraerá, otros no. Es un tema que tiene que ver pues con el tema de los ministros que integran esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si atraen o no un asunto, si lo consideran relevante o no. ¿Me entienden, compañeros? Ok, muy bien. Sí, doctor. Okay. Maestro, una pregunta. Sí, Claudia. Para cuando uno mete una demanda de amparo, entonces la presenta ante la Suprema Corte. No. ¿No? Es un asunto muy relevante. O sea, la Corte, como ya mencionamos, en el tema de atracción o en el tema de revisión, cuando se plantea una cuestión de constitucionalidad. Muy pocos, es más, de 1,000 amparos, no, yo creo que más de 10,000 amparos, si la Corte decide conocer
uno o dos, pues serán muchos, ¿eh? Porque para eso están los demás tribunales. ¿Se entiende? Ah, ok. Ok. Muy bien. Sí, gracias. Sí, a sus órdenes. No, por ahí veo que levantaron la mano. ¿Quién, compañeros? ¿Gregorio? Sí, soy yo. Sí, a sus órdenes, por favor. Una duda. Aquí en el ejemplo que puso María de Rayo de lo de la tenencia, entonces si la gente quisiera meter un amparo, primero tendría que pagarle y después hacer el amparo. Por supuesto, ese es un tema muy importante para que se genere un acto de molestia, para que se genere una afectación a mi patrimonio. ¿Y no cuentan todos los años que ya estuviste pagando tenencia? Entonces, al final de cuentas, pues es un impuesto que se está renovando cada año. Cada año usted tiene que estar pagando el impuesto correspondiente. Ya ve que en muchas legislaciones, ya como es un impuesto de naturaleza estatal, pues corresponde a las entidades federativas establecer si quieren o no seguir generándolo. Pero al final de cuentas es una contribución que se debe de pagar anual. Por eso, si usted quiere tramitar un amparo porque en su estado sigue vigente el impuesto, tiene que pagar el impuesto. ¿Se entiende, compañeros? Pero yo tengo una pregunta, maestro. Carmen. Por ejemplo, eso de los impuestos, algo así, que luego dicen, es provisional, y luego ya se queda para indefinido. ¿A qué? Ahí también, ¿qué se puede hacer? 31, fracción cuarta de la Constitución, podríamos ampararnos estableciendo que es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público, pero ese gasto tiene que ser proporcional, tiene que ser equitativo. Si usted considera que ese impuesto no cumple con este presupuesto, presentará un amparo en contra de este impuesto, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Sale? 31, fracción Sí, cuarta, recuérdelo. Muy bien. Ok. ¿Cómo funciona la Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en un pleno y funciona en salas. El pleno se conforma por 11 ministros y hay 2 salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales. Y la segunda sala de asuntos administrativos y laborales. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Para que se genere un precedente judicial, debe de estar aprobado por 8 ministros. De estos 11 ministros, uno será su presidente. Cada sala se encuentra conformado por 5 ministros. El ministro del pleno no va a conformar ninguna sala, ¿eh? ¿Sale? Y uno de estos ministros, uno de ellos será el presidente de las salas. Para que se forme un precedente por salas, tiene que estar aprobado por lo menos por 4 ministros. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Muy bien. Vamos bien. ¿Quedó claro el asunto de la Corte? ¿No se les olvida? No. Ok, muy bien. Vámonos a los tribunales colegiados de circuito. Ya hablamos del pleno, ya hablamos de las salas. Vámonos a los colegiados. Los colegiados tienen una doble competencia en amparo. Son órganos de revisión en amparo indirecto, ¿sale? Salvo que se plantee una cuestión de constitucionalidad que lo conocerá la Corte, ¿eh? Pero si no, será un asunto de revisión en amparo indirecto el colegiado. Y son tribunales originarios a partir de 1988 en el caso de amparo directo. ¿Vamos Una bien? pregunta. Sí, Antonio. En los tribunales colegiados de circuito, ¿el recurso de revisión existe como tal? Sí, sí existe, Por pero una de las hay partes. una excepción nada más.
el planteamiento de un tema de constitucionalidad. ¿Sale? Si no hay una cuestión de constitucional que usted plantee, entonces no hay recurso de revisión en amparo directo. Es la excepción, la cuestión de constitucionalidad. Muchas gracias. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Por qué les digo de 1988? Porque antes del 88, el amparo directo lo conocía, valga la redundancia, de forma directa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para 1988, la Corte delega esta competencia a los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. Entonces, reiteramos. Tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales colegiados de circuito se encuentran conformados por 3 magistrados. Estos toman decisiones por unanimidad si todos se ponen de acuerdo y si no por mayoría. Con que 2 estén de acuerdo es más que suficiente. Los tribunales colegiados pueden ser conformados de forma general, conocen de varias materias o también son especializados. En algunos circuitos judiciales como la Ciudad de México, como el tema de Guadalajara, Monterrey, Puebla, hay órganos, tribunales colegiados especializados. En otros circuitos judiciales son generales que conocen de varias materias. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Los tribunales colegiados van a conocer en amparo indirecto de la revisión. Y en amparo directo son autoridades originarias, salvo las excepciones de la facultad de atracción que mencionamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está claro la competencia de los tribunales colegiados en materia de amparo, compañeros? Sí, doctor. Muy bien. Una pregunta, Lick. Sí. Cuando dice que son originarios, ¿se refiere a que ante una sentencia del colegiado ya no hay nada que hacer? En parte sí, en parte tiene razón. O sea, cuando un colegiado revisa, cuando un colegiado se pronuncia, ya no hay más que hacer. A ver, reitero, ahí va. Reitero el tema del amparo directo o indirecto, ¿sale? A ver, otra vez, ahí va, ¿eh? En el amparo indirecto, recibe también un nombre que se le llama como biinstancial. ¿Por qué se le llama biinstancial? Porque la sentencia que se dicta en amparo indirecto puede ser objeto de recurso de revisión. ¿Ok? ¿Vamos bien? En amparo directo también recibe el nombre de uniinstancial. ¿Sale? Porque se supone que la sentencia que se dicte es firme. No admite ningún otro recurso. La excepción cuando se plantea una cuestión de constitucionalidad. Y aquí le voy a agregar otro término. Y también cuando se plantea una cuestión de convencionalidad. ¿Sale? Pero desde el juicio ordinario, ¿eh? ¿Se entiende? No voy a venir hasta que se emita la sentencia y decir, ay, ¿qué crees? Que la ley que me aplicaron es inconstitucional. O la ley que me aplicaron o el acto es contrario a la convencionalidad. No, eso tiene que ser desde el juicio ordinario. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, bajo esos supuestos, podrá haber una segunda instancia.
¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. ¿Seguimos? Bien, siguiente, compañeros. Para explicar el siguiente, compañeros, voy a referirme a dos elementos. No lo puedo explicar de forma separada. Tengo que presentarlos en un mismo bloque. Juzgado de distrito y los tribunales unitarios de circuito. ¿Listos? Ok. Yo veo que toman ustedes apuntes. Eso es muy, muy padre, compañeros. Es muy padre que complementen todo esto que estamos comentando. ¿Sale? Sigamos en ese ejercicio de retroalimentación. Vale mucho la pena lo que están haciendo. Muy bien. Continuamos. Hagan sus mapas mentales. Sirve bastante, compañeros. Ahí va. Juzgados de distrito tienen una doble competencia, compañeros. ¿Listos? Son juzgados de procesos federales y son juzgados de procesos de amparo. Un juez de distrito puede tener una doble competencia de procesos federales, depende su especialidad, civiles, penales, administrativos, laborales, etcétera, etcétera. O como jueces de amparo. ¿Vamos bien? Ok. Cuando actúa como jueces de procesos federales, tienen un superior jerárquico. Este superior se llama Tribunal Unitario de Circuito. Cuando actúan como jueces de amparo, tienen un superior jerárquico. Se llama Tribunal Colegiado de Circuito. Muy bien. Si dentro de un proceso federal, ¿sale? En una actuación del Tribunal Unitario de Circuito se comete una violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución, consagrado en tratados internacionales, que es materia del amparo indirecto, ¿quién va a conocerlo? El amparo indirecto lo conocen los jueces de distrito, pero si es su inferior jerárquico, un juez de distrito podrá conocer de un asunto que venga de un tribunal unitario de circuito, pues no, porque es su inferior. ¿Quién conocerá del amparo indirecto? Otro tribunal unitario de circuito. ¿Se entiende? En asuntos que devengan de otro tribunal unitario de circuito. Muy bien. Cuando hablamos de un proceso federal. Muy bien. A ver, pongamos un caso, un procedimiento federal por la comisión de un delito narcotráfico. Aquí vamos. Todas las fases del sistema penal acusatorio adversarial. La etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, se emite una sentencia, esta sentencia es objeto de apelación. Esta apelación va a ser conocida por el Tribunal Unitario de Circuito. Si durante este caso que se está planteando, este Tribunal Unitario vulnera un derecho fundamental consagrado en la Constitución durante la ejecución, pues bueno, resulta que entonces puede ser materia de amparo indirecto y conocerá otro Tribunal Unitario de Circuito. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Es una materia compleja, pero espero que vayan entendiendo los conceptos, ¿sale? Muy bien, compañeros. Ahora, como jueces de amparo, ¿quién va a conocer de la sentencia que emita un juzgado de distrito? ¿Quién? Como jueces de amparo. ¿Quién es el superior jerárquico?
El colegiado. El colegiado. Entonces, la revisión en amparo indirecto va a ser competencia de un tribunal colegiado de Circuito. circuito. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. Ya hablamos de los tribunales de la federación. Hacemos un resumen para que les quede claro. Dentro de los tribunales de la federación, hablamos de que conocerán del amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en pleno como en Sala. sala. ¿Sale? Ok, hablamos que lo pueden hacer a través de su facultad de atracción o también lo pueden hacer por conducto de que se plantea una cuestión de Constitucionalidad. constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien. Hablamos de los tribunales colegiados de circuito que conocen del amparo Directo. indirecto como órganos de revisión. Y en amparo directo, su competencia es originaria. ¿Vale? Los tribunales unitarios de circuito conocerán del juicio de amparo Indirecto. indirecto sobre un caso que devenga de otro tribunal unitario. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sí. Juzgados de distrito. Acuérdense que tienen una doble competencia como jueces de procesos federales y como jueces de Amparo. amparo. Claro. La resolución que dicten estos juzgados de distrito en amparo, que es que en este caso es el amparo indirecto, compañeros, para que no se les olvide, será objeto de revisión por su superior jerárquico, que será el tribunal unitario. colegiado de Circuito. como juez de amparo, ¿sale? Y si hay una cuestión de constitucionalidad, la revisión en amparo directo la conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está claro? Muy bien. No se les olvide, por favor. Siguiente punto. ¿Por qué mencionamos a los jueces locales? ¿Qué no dijimos que ellos no conocen el amparo? Bueno, compañeros, la respuesta es que en algunos casos no es que ellos lo resuelvan, pero ellos inician con la tramitación. Actos del artículo 22 de la Constitución. Vámonos al artículo 22, compañeros, por favor. Artículo 22 de su Constitución. Dice, quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes u otras penas inusitadas y trascendentales. Pongamos un caso en particular. Imaginen este supuesto. A está siendo golpeado y torturado por la autoridad. ¿Sale? Resulta que está en una comunidad de Oaxaca. Para que llegue a un juzgado de distrito, pues tienen que caminar varias horas, un promedio de 8 horas, para que lleguen a la comunidad que tiene un juzgado de distrito en donde puedan tramitar el amparo. ¿Qué cree que va a pasar cuando lleguen a ese juzgado de distrito? ¿Qué va a pasar con el quejoso? Si Pues ya lo van a aprender. No, pues no, si lo están golpeando, ¿qué cree que pase en 8 horas? Ah, no, pues lo matan. Lo van a Lo matan. matar, lo van a matar, ya no va a vivir. Lo maltraten. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como un juez de distrito se encuentra muy lejos y es un acto relevante del 22 constitucional, el amparo
se puede promover incluso ante una autoridad local. Cuando hablo de local también me refiero a municipal, ¿eh? Y aquí mencionamos no solamente autoridad judicial, ¿eh? Sino en algunos casos hasta administrativa, ¿eh? Por ejemplo, un presidente municipal, un síndico, un regidor, algún juez de paz, una autoridad de esa naturaleza recibirá mi demanda, suspenderá el acto de autoridad y lo remitirá al juez de distrito que corresponda para que éste resuelva, ¿eh? Pero ¿qué es lo que evitamos, compañeros? Que la autoridad siga causando una afectación al derecho humano. ¿Se entiende? Enrique, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, lo dijo al último exactamente, es por la gravedad de la falta, ¿no? Porque además está atendiendo a decíamos, a la supremacía que marca la Constitución, que son los derechos humanos. Exactamente. Y si no lo protege, compañeros, pues él va a quedar... Incurre en una falta. Sí, y es un tema de que su derecho va a quedar, pues, vulnerado, porque inclusive lo van a privar de la vida, ¿no? Ahorita les platico de un caso que estableció en su libro el ministro, que en paz descanse, Gudiño Pelayo, de la Suprema Corte. Ahorita les menciono el caso. Carolina, te escuchamos, por favor. Bueno, Sí, en esos casos, se debe de presentar todos, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Todos los motivos por qué está haciendo el juicio el trámite de amparo para un juez local, basta o se puede ir y presentar así basta, nomás. cualquier persona, si usted se encuentra privada de su libertad, cualquier persona la puede presentar por usted, ¿eh? Ya después lo ratificará. Basta con que usted señale el acto de autoridad que le está vulnerando sus derechos y es más que suficiente, ¿eh? Para actos del 22 constitucional. Okay. Este ejemplo le va a quedar muy claro. Ahí va. Durante tiempos de la revolución, estimados amigos, una persona iba a pasar por las armas por conducto de los Dorados de Villa. Lo iban a fusilar. Mientras lo llevaban al paredón de fusilamiento, lo iban transitando por todo el pueblo. Este señor sabía que arriba de una cantina vivía un juez de distrito. Y mientras pasa por debajo de su ventana, le grita: señor juez, ampáreme. Y el juez le dice: te concedo la suspensión. Así, literal. La demanda la presentó de viva voz y el juez dice: te concedo la suspensión. Los Dorados llevaron a esta persona hasta el paredón y cuando estaban a punto de fusilarlo, el juez se para enfrente del paredón y dice a los soldados de Villa: la justicia de la Unión ampara y protege a este quejoso y la justicia ha concedido la suspensión del acto reclamado. Detengan este acto y denme a este sujeto bajo mi custodia. Le preguntan a Villa, Villa consulta con sus abogados y deciden cumplir con la ejecutoria de amparo. ¿Se dieron cuenta, compañeros? ¿Se entendió la trascendencia de cómo se tramitó este amparo del 22 constitucional? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Ok, compañeros, vamos bien. Muy bien. Otra. Asuntos de competencia concurrente. Cuando decimos competencia concurrente, ustedes tienen la opción de presentar el amparo ante el juzgado de distrito o presentar el amparo ante la misma autoridad que está emitiendo el acto. Por ejemplo, en detención de caso urgente, ¿sale? Que en este caso sería contra el Ministerio Público, una orden de aprehensión contra el juez de control que giró la orden de aprehensión correspondiente o ante un juzgado de distrito. Ustedes lo deciden según su estrategia legal. ¿Vamos bien? Artículo 19, auto de vinculación a proceso. Ante el mismo juez que está resolviendo conceder el auto de vinculación a proceso,
o ante el juez de distrito. Ustedes lo deciden. O en temas de libertad bajo caución, ante el juez de ejecución de sanciones penales o ante el juez de amparo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Compañeros, nuestro país se divide en circuitos judiciales. ¿Sale? Cada circuito judicial, si no más recuerdo, son 32 circuitos judiciales, en todo el país. No tienen que ver muchos de ellos con la división territorial. Quítense esa idea, ¿sale? Cada circuito judicial tiene N tribunales colegiados, N tribunales unitarios de circuito, N número de juzgados de distrito. Cada circuito judicial en el tema de contradicción de tesis tiene un órgano que se llama los plenos de circuito, que resuelven contradicciones de tesis dentro de su mismo circuito judicial. Recientemente hubo una reforma al Poder Judicial de la Federación y crearon una figura que se llaman plenos regionales, que abarca a varios circuitos judiciales y resuelven contradicciones de tesis. Pero entiéndame eso, compañeros, cómo se encuentran conformados los circuitos judiciales. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Hay que revisar la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que verifiquemos la conformación actual de los plenos de los circuitos judiciales y ver cuál corresponde a nuestra jurisdicción. Muy bien. ¿Qué página dijo, perdón? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi estimada Claudia. Ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. ¿Continuamos? Ahí va. Rápidamente, compañeros, la primera sentencia del juicio de amparo, 2 años después de su federalización, en 1849 tenemos la primera sentencia. Vean quién promueve el juicio de amparo. Quien lo está promoviendo es un señor llamado Don Manuel Melchor Verástegui, contra la autoridad responsable, que es el gobernador de San Luis Potosí en ese momento, Julián de los Reyes. Este es el quejoso promovente, esta es la autoridad responsable. El acto reclamado es el destierro, porque según el gobernador Manuel Melchor Verástegui estaba implicado en una rebelión en San Luis Potosí, llamada de Sierra Gorda. La autoridad que conoció del juicio de amparo es un juez suplente llamado don Pedro Sámano, el primer juez que emitió una sentencia de amparo. El fundamento fue el artículo 25 del Acta de Reformas, bajo la proyección que presentó don Mariano Otero, y el sentido es que el quejoso no puede ser desterrado del Estado si no es mediante un juicio seguido ante una autoridad judicial competente. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, compañeros? ¿Comentarios? ¿Dudas? Muy bien.